Iniciamos la conferencia resumen del módulo 4 del curso Modelamiento con GEC HMS, que aborda el cálculo de hidrogramas mediante distintos modelos. Las figuras, tablas y fórmulas que se presentan están contenidas en la documentación del curso. En esta charla se repasa el proceso de formación de un hidrograma en respuesta a una lluvia de cálculo. Se describen los componentes de un hidrograma y se revisan los principales métodos prácticos de transformación de escorrentía en caudal que incorpora el programa HMS. Dependiendo de las características de una lluvia y de la condición hidrológica de una cuenca, ésta responde produciendo una escorrentía que se transforma en un hidrograma en su sección de cierre. Esta respuesta en términos de caudal líquido consta de una curva decrecida que finaliza en la inflexión donde ocurre el caudal punta o pico, y una curva de decrecida generalmente más suave que la anterior, en la cual puede fijarse un punto que permite disgregar las contribuciones del flujo subterráneo y del flujo superficial y subsuperficial al caudal total que circula por el cauce en la sección de cierre. Este vídeo ilustra la secuencia de formación del hidrograma mediante la agregación de la escorrentía directa, que engloba la superficial y subsuperficial, y el caudal base abastecido por la escorrentía subterránea. Observe que en el primer fragmento del hidrograma el caudal adicional generado por la lluvia se debe a la escorrentía directa en color azul, y más adelante se incorpora el caudal base procedente del agua infiltrada en profundidad en color verde. Veamos con más detalle las fases de un hidrograma con ayuda de las siguientes láminas elaboradas por el profesor San Román de la Universidad de Salamanca en España. La figura de la izquierda ilustra la condición hidrológica en la cuenca, conectando el flujo que ocurre en el cauce con el nivel de humedad subterránea. Los gráficos de la derecha comparten el mismo eje, que es el tiempo. El superior representa la precipitación mediante un yetograma y el inferior el hidrograma resultante. Esta primera fase describe el estado de la cuenca antes del evento de lluvia, en el cual obviamente no hay precipitación en la gráfica superior, y en la inferior el caudal se debe al aporte de la escorrentía subterránea. El caudal que circula por la corriente consiste en el caudal base que recibe mediante una dirección de flujo desde el acuífero, ilustrada mediante flechas azules. En estas condiciones, el río es por tanto de tipo efluente o ganador. Si continúa sin llover, el nivel freático desciende lentamente, como indican las flechas rojas en el dibujo. En consecuencia, el caudal base decrece y el hidrograma presenta esa rama descendente suave. Si la ausencia de lluvia persiste, el caudal base continúa descendiendo en el hidrograma.
Cuando ocurre la lluvia, una vez alcanzado el umbral de escorrentía de la cuenca, parte de la lluvia neta se transforma en exceso o escorrentía superficial, que incrementa el hidrograma. Corresponde al área rayada en azul. A este volumen se agrega la escorrentía directa debida a la lluvia sobre el propio cauce durante toda la duración del evento. En esta fase, la escorrentía subterránea sigue descendiendo porque el agua infiltrada no ha tenido tiempo aún de alcanzar el freático. Finaliza la precipitación y se alcanza el caudal punta en el hidrograma. El caudal base continúa descendiendo, puesto que aún no se ha alcanzado el tiempo de respuesta en el que comienza la recarga del acuífero. Se inicia ahora la curva de descenso del hidrograma, en la que el aporte superficial y subsuperficial comienza a disminuir. En cambio, la escorrentía subterránea comienza a aumentar, consecuencia de la recarga iniciada del nivel freático. Transcurrido un tiempo característico desde el final de la lluvia, toda la escorrentía superficial ha llegado a la sección de cierre, por lo que este componente se anula. Este tiempo se denomina tiempo de concentración de la cuenca, T sub c, el cual depende en gran medida de su morfología. Por lo tanto, en este momento de finalización de la escorrentía superficial, el caudal del hidrograma se debe fundamentalmente al caudal base. En realidad, además de la escorrentía subterránea, cabe considerar una pequeña contribución simultánea de la escorrentía subsuperficial que aún podría ocurrir durante esta fase. Transcurrido un tiempo, la escorrentía subsuperficial cesa y el caudal se debe estrictamente al flujo subterráneo. El caudal base, en consecuencia, comienza a disminuir según una función denominada de recesión. Si el nivel freático sigue descendiendo en ausencia de lluvia suficiente, desaparece el gradiente que genera el flujo de río efluente y entonces el río se seca. Este es el proceso hidrológico que ocurre de forma natural en los ríos temporales. En esta diapositiva se caracteriza el hidrograma asociado a un pluviograma neto en color rojo. Se inicia con la curva de crecida que finaliza en el caudal punta, el cual ocurre en el respectivo tiempo punta. A partir de ahí comienza la curva de decrecida, típicamente mucho más suave que la anterior. El tiempo de concentración determina el momento en el que cesa la escorrentía superficial, representado por el punto marrón.
Un tiempo después, el hidrograma está conformado exclusivamente por el caudal base. Es posible separar las aportaciones individuales directa y del caudal base, conectando adecuadamente puntos claves del hidrograma como los señalados en color celeste, al estilo de lo mostrado en la figura inferior derecha en color azul y verde respectivamente. Para una mejor comprensión del proceso de generación del hidrograma, esta figura muestra las sucesivas etapas en las que intervienen los distintos tipos de escorrentía. Observe al inicio de la curva de crecida que la escorrentía directa sobre el cauce ocurre solamente mientras llueve. Note también en la curva de decrecida el intervalo entre los círculos marrón y celeste. Este fragmento en el que coexisten las escorrentías subsuperficial y subterránea. Existen tres métodos principales para separar la contribución del caudal base al total del volumen del hidrograma. Un método apropiado para corrientes efímeras es el de la línea recta. En la figura corresponde al A minúscula, que consiste en trazar una recta horizontal desde el inicio de la escorrentía directa hasta su intersección con el segmento de recesión. El segundo método es el del flujo base fijo, letra B en la figura, que identifica el tiempo transcurrido desde el caudal punta hasta que finaliza la escorrentía superficial. En la figura corresponde al punto celeste y al tiempo n mayúscula. Este método proyecta la tendencia previa del caudal base hasta el tiempo punta y conecta este punto con el punto n de finalización de la escorrentía superficial. Según Ponce, en 1989, el punto n dista del caudal punta un tiempo comprendido entre el doble y el cuádruple del tiempo punta del hidrograma. Por su parte, Lindsay y colaboradores en 1988 proponen una relación empírica para cuencas pequeñas en la que n mayúscula es función del área de la cuenca S mayúscula. El tercer método, denominado dependiente variable, C en la figura, en primer lugar extrapola hacia adelante la pendiente del flujo base previo al hidrograma respuesta hasta el caudal punta. En segundo lugar, extrapola hacia atrás la pendiente del caudal base en la curva de recesión hasta el punto de inflexión del hidrograma en la rama decreciente. Por último, conecta con una recta los dos puntos extremos anteriores. Existen diferentes modelos de caudal base para la curva de agotamiento. Uno de ellos, implementado en HMS, es el exponencial de Maillet, que posibilita calcular el caudal en el tiempo t minúscula, denominado Q sub t,
a partir del caudal base al inicio del aguacero, Q sub O, y una constante de recesión K. Uno de los métodos más aplicados para generar hidrogramas es el del hidrograma unitario formulado por Sherman en 1932. Consiste en la respuesta en términos de caudal líquido a una lluvia neta unitaria, la cual incide simultáneamente en toda la cuenca con una intensidad constante durante un intervalo de tiempo definido. Observe en la figura esta duración de la escorrentía unitaria, que es 1 centímetro, por cierto, la cual se denomina duración característica de sub C. En el ejemplo son 2 horas. La escorrentía tiene una intensidad, por lo tanto, igual a 1 centímetro dividido entre 2 horas, es decir, 0,5 centímetros hora. Las hipótesis del modelo son las siguientes. La primera es la independencia del tiempo, consistente en que el hidrograma generado por un determinado incremento de escorrentía es independiente del momento de su ocurrencia y de la precipitación antecedente. La segunda es la invarianza, la cual establece que las escorrentías producidas durante una misma duración generan hidrogramas con tiempos bases equivalentes, independientemente, por tanto, de la intensidad de precipitación. Y la tercera es la linealidad, por la que existe una relación entre las intensidades de lluvia de dos aguaceros con la misma duración característica y las ordenadas de sus hidrogramas. Para el cumplimiento de estas hipótesis, el método impone utilizar para los cálculos una duración característica fijada por el modelador que sea como máximo una quinta parte del tiempo de concentración de la cuenca. El programa HMS ofrece 6 procedimientos para generar los hidrogramas. El primero emplea un hidrograma unitario derivado específicamente para la cuenca, a partir de registros limnimétricos adecuados. Los restantes 5 métodos utilizan hidrogramas sintéticos obtenidos para cuencas diferentes y sus fundamentos son variados. Unos consideran las características de la cuenca, como el de Snyder, otros son hidrogramas unitarios adimensionales, como el del Servicio de Conservación de Suelos y el de Témez, y otros utilizan modelos de almacenamiento y tránsito hidrológico, como el de Clark. Un hidrograma unitario sintético, implementado en HMS y muy utilizado, es el del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, presentado por Víctor Mockus en 1986. La figura y la tabla muestran cómo el caudal Q minúscula está expresado como un valor submúltiplo del caudal punta Q sub P. Y el tiempo T minúscula como submúltiplo de un tiempo característico de la cuenca, que es el tiempo punta T sub P. De este modo se evita el efecto del tamaño de la cuenca y gran parte del efecto de su forma, lo que facilita la comparación de hidrogramas unitarios de cuencas diferentes.
Este método deriva del análisis de un número elevado de parcelas experimentales en cuencas rurales de tamaño reducido, entre 25 kilómetros cuadrados y 250 kilómetros cuadrados. Este hidrograma curvilíneo presenta las siguientes características. El tiempo base T sub B es 5 veces superior al tiempo punta T sub P. El volumen desaguado antes del tiempo punta, V sub P, es 3/8 del total, V sub T. Y el tiempo de recesión, delimitado por el punto N mayúscula, ocurre a 1.7 veces el tiempo punta en muchas cuencas. Varía entre 1.15 y 3.30. Para conocer el hidrograma unitario específico de una cuenca, basta con determinar el par de valores Q sub P y T sub P asociados. Q sub P con esta fórmula y T sub P tiempo punta con esta otra, donde D sub C es la duración característica y T lag es el tiempo de desfase. Se recomienda elegir una duración característica próxima al 20% del tiempo punta e inferior al 29% del tiempo de desfase, lo que equivale a duraciones características no superiores a 0.174 veces el tiempo de concentración. Del estudio de numerosas cuencas rurales grandes y pequeñas en los Estados Unidos, el Servicio de Conservación de Suelos recomienda una relación entre el tiempo de desfase y el tiempo de concentración, donde T-lag es aproximadamente 0.6 veces el tiempo de concentración. Esta relación es muy importante a la hora de configurar el tipo de hidrograma unitario en HMS. El tiempo de concentración de la cuenca es un parámetro que expresa lo que tarda la gota de escorrentía más alejada hidráulicamente, es el punto rojo superior en el vídeo, en alcanzar la sección de cierre, lo cual ocurre en este mismo instante. Existen diversas fórmulas para estimar el tiempo de concentración, entre las que destaca la de Kirpich de 1940 para cuencas con pendientes entre el 3% y el 10%, donde T sub C se expresa en minutos, L mayúscula es la longitud del curso principal en metros y H mayúscula el desnivel máximo del curso en metros. Por su parte, Chow y colaboradores en 1994 proponen una expresión alternativa que utiliza la longitud del curso principal L mayúscula en metros y su pendiente media S mayúscula en porcentaje. Por último, el rango de aplicabilidad del hidrograma unitario del SCS, según Ponce en 1989, abarca cuencas con superficie entre 250 kilómetros cuadrados y 5.000 kilómetros cuadrados. Son varios los factores que influyen en el tiempo de concentración de una cuenca. Uno es
la forma, donde las geometrías más alargadas, como la cuenca de la derecha, suponen recorridos hidráulicos en el cauce más largos, en el cauce y también en las vertientes, y por lo tanto mayores tiempos de concentración. La pendiente de la cuenca también influye en la velocidad de escurrimiento, aumentando el tiempo de concentración a medida que la pendiente de la cuenca disminuye, como ocurre en la figura de la derecha. La densidad de drenaje determina el patrón de evacuación de la escorrentía, de modo que densidades altas, en la figura línea discontinua de color rojo, suponen tiempos de concentración bajos. El curso fluvial juega su papel en el tiempo de concentración, incrementándolo a medida que el cauce principal es más meandriforme, como en la figura derecha. Y por último, en cuanto al tamaño de la cuenca, el recorrido hidráulico en cuencas pequeñas como la de la derecha es más corto que en cuencas grandes, por lo cual el tiempo de concentración es menor en las primeras. Estas figuras son gentileza del programa Comet. Para obtener el hidrograma respuesta a un aguacero con el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos, hay que componer las contribuciones de una sucesión de hidrogramas desfasados en la duración característica, de acuerdo con la hipótesis de independencia. El caudal punta de cada hidrograma es proporcional a su intensidad de precipitación, conforme a la hipótesis de linealidad. Para componer el hidrograma total, se suman las ordenadas correspondientes a los hidrogramas individuales, conforme a la hipótesis de superposición, en un proceso denominado convolución. El modelo de Clark deriva un hidrograma unitario considerando en una primera fase el tránsito de la escorrentía a través de las áreas comprendidas entre las distintas isocronas de la cuenca. Recordemos que una isocrona define zonas de la cuenca con el mismo tiempo de tránsito de la escorrentía hasta la sección de cierre. La información directamente utilizable es el histograma área de la cuenca tiempo,
como el mostrado a la derecha. Aunque lo ideal es desarrollar una relación específica para cada cuenca, el centro HEC en el año 2000 presenta unas funciones ajustadas y suavizadas área-tiempo para un número grande de cuencas. El caudal dentro de cada isócrona, que genera una lluvia neta unitaria de 1 centímetro, se calcula con la siguiente ecuación, donde Q minúscula es el caudal en metros cúbicos por segundo por cada centímetro de lluvia neta, S mayúscula es el área en kilómetros cuadrados y delta de T el intervalo entre isócronas en horas. En una segunda fase, este método asimila la salida de caudal por la sección de cierre como un tránsito en embalse, el cual está regido por la ecuación de arriba a la derecha, que utiliza dos coeficientes C sub A y C sub B. Por último, se efectúa la convolución de los diferentes hidrogramas parciales para obtener el hidrograma resultante en color rojo. Otro hidrograma unitario muy conocido es el de Snyder 1938, derivado de un estudio en cuencas de tamaño muy diverso en los montes Apalaches de Estados Unidos, entre 30 kilómetros cuadrados y 30.000 kilómetros cuadrados. Según Ponce, es aplicable a cuencas de superficie entre 250 kilómetros cuadrados y 5.000 kilómetros cuadrados. Presenta una formulación propia de tiempos característicos y caudal punta para los hidrogramas unitarios. Pero, en todo caso, estos hidrogramas deberán ser convolucionados como en los métodos anteriores. Por último, una simplificación interesante del hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos es el triangular de Témez, desarrollado para España a finales de los 80 del siglo pasado. Representa la respuesta en caudal a una escorrentía unitaria de 1 milímetro. Las dimensiones características del hidrograma unitario triangular fueron formuladas inicialmente para cuencas en España, pero al igual que ocurre con otros métodos, puede ser adaptada para otras condiciones. La elección del tipo de hidrograma unitario idóneo para modelar una cuenca concreta debe estar soportada técnicamente. Para el caso del ejercicio, en la documentación del curso, al final del módulo, las respuestas de los 4 hidrogramas unitarios anteriores resultan comparables en términos generales. El del SCS, el de Témez triangular, el de Snyder en rojo y el de Clark en verde. Observen que el patrón es similar con caudales punta dentro de un intervalo muy estrecho.
Sin embargo, este hecho es infrecuente en la práctica, por lo que la elección del método de hidrograma específico para un estudio no debería ser arbitrario. Como alternativa a los anteriores modelos empíricos de hidrogramas unitarios, el modelo conceptual de onda cinemática representa el movimiento de la escorrentía en una cuenca con base hidráulica como un flujo a lámina libre combinado en las laderas y también en el cauce. El método está diseñado principalmente para zonas urbanas, pero también puede aplicarse a zonas naturales. La cuenca se conceptualiza de modo simplificado como dos planos inclinados rectangulares a modo de laderas que vierten al cauce principal con un tipo de régimen hidráulico unidimensional, no permanente y espacialmente distribuido. El modelo resuelve las ecuaciones de Saint Venant de 1871 con un esquema simplificado, calculando primero el aporte de escorrentía en las laderas como un flujo en canal abierto muy ancho. Este aporte se combina y se distribuye a lo largo del cauce como un caudal de entrada lateral en fragmentos de longitud definida, que son los rectángulos amarillos en la figura, con objeto de calcular el hidrograma en la sección de cierre. Este sistema de representación de la cuenca se asemeja a un libro abierto en el que la escorrentía fluye sobre ambas páginas paralela al texto hasta alcanzar el cauce, que es la encuadernación, por el cual ese caudal es transitado. La solución del método requiere la descripción de las laderas en cuanto a su área, longitud, pendiente, rugosidad, y del cauce, geometría, longitud, pendiente y rugosidad. Los detalles del método pueden consultarse en el manual de referencia técnica de GKHMS. Aquí presentamos las nociones necesarias para poder aplicar el modelo con HMS. El movimiento de la escorrentía en las laderas y en el cauce que describe el modelo de onda cinemática es una simplificación de las ecuaciones diferenciales de Saint Venant. Las hipótesis son las siguientes. El flujo es unidimensional, de modo que el calado y la profundidad varían sólo longitudinalmente. Por tanto, la superficie libre del agua es horizontal en cualquier sección transversal. Para comprenderlo, partamos de la realidad del flujo en conducciones abiertas, que es estrictamente tridimensional. En el sistema de ejes, el X es la dirección longitudinal del cauce, es decir, hacia aguas abajo, lógicamente, que tiene una pendiente longitudinal phi. El eje Y es la dirección transversal, es decir, de orilla a orilla. Y el eje Z es el vertical, o sea, desde el fondo hacia la superficie libre. Una partícula de agua en movimiento experimenta velocidades en las tres direcciones, U, V y W respectivamente. En un flujo en dos dimensiones, la componente vertical no es significativa, por lo que se consideran las dos horizontales, la longitudinal y la transversal. Finalmente, el flujo en una dimensión, como el que resuelve la onda cinemática, considera el movimiento en el eje longitudinal. La premisa es que el efecto de la distribución horizontal y vertical de velocidad es poco significativa para el objetivo de la simulación.
Otra hipótesis es que el flujo varía gradualmente en el canal, lo que implica que la distribución de presiones es hidrostática. O sea, en la figura se trata de una distribución lineal AB, cuya inclinación, por cierto, está determinada por el peso específico del fluido. La pendiente del fondo debe ser pequeña, como valor orientativo no mayor del 10%. El eje del cauce es rectilíneo, como el de este canal artificial. El lecho es fijo, es decir, la sección no experimenta alteraciones por erosión y o sedimentación en cuanto a su geometría, rugosidad, pendiente, etc. Y por último, los coeficientes de resistencia hidráulica para régimen permanente y uniforme son aplicables. Por ejemplo, el conocidísimo coeficiente de Manning de la fórmula homónima, que calcula la velocidad media en una conducción abierta a partir de la geometría, pendiente, rugosidad y profundidad. Las ecuaciones de Saint Venant describen matemáticamente este tipo de flujo mediante un sistema de dos ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, no lineales e hiperbólicas. La primera es la de continuidad, que en su forma no conservativa y para una anchura unitaria de flujo se describe de la siguiente manera. La segunda es la de conservación del momento, cuya forma también no conservativa es la siguiente. Esta expresión evalúa el efecto de la resistencia hidráulica por fricción como la contribución de la acción de la gravedad, la fuerza debida al gradiente de presión por cambios de profundidad, el término de la aceleración convectiva asociada al cambio de velocidad longitudinal, por tanto en el espacio, y la aceleración local asociada al cambio de velocidad en el tiempo. La aproximación de onda cinemática desprecia los términos de presión y de aceleración. La premisa es que estos procesos no son importantes en el modelaje hidrológico, como lo sería, por ejemplo, la propagación de una onda de avenida en un gran río. Examinemos en primer lugar el flujo superficial sobre un plano permeable de rugosidad y pendiente conocidas, que se produciría como consecuencia de la escorrentía producida por una lluvia de intensidad uniforme conocida sobre toda la superficie y a una tasa de infiltración del terreno también uniforme y conocida. El flujo muy somero sobre el canal rectangular muy ancho que representa el plano debe cumplir el siguiente sistema de ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento que están debajo de la figura. La expresión final del modelo, tras un proceso que obviamos aquí, queda como, y esta expresión se resuelve normalmente mediante un esquema numérico de diferencias finitas que también aplica HMS. Los detalles se encuentran en el manual técnico de HMS, pero en síntesis se trata de un sistema de aproximaciones sucesivas para obtener la solución en cada punto de una malla espacio-temporal a partir de los puntos antecedentes. Un factor importante y parámetro de calibración del modelo es la rugosidad de flujo superficial en ladera. Se trata de un parámetro que no es de medición directa y sus valores son muy superiores a las rugosidades de Manning para cauces. Existen valores básicos referenciales en algunas fuentes,
como esta tabla propuesta por el GEC en 1993. En cuanto al flujo en el cauce, la expresión combinada de continuidad y Manning está debajo de la figura y tras varios pasos resulta la ecuación que resuelve la onda cinemática, que está recuadrada, la cual se resuelve también mediante métodos numéricos de diferencias finitas sobre una malla espacio-tiempo. Respecto a la aplicabilidad del modelo, atendiendo a sus hipótesis de partida, resulta adecuado para cuencas en las que el efecto de remanso sea poco significativo. Por su parte, Ponce, en 1991, indica que sólo es adecuado para superficies menores de 2,5 km², debido a los algoritmos de solución que emplea. Para no perder de vista la utilidad de estos métodos en el pronóstico de crecidas con GEC HMS, recordemos que el cálculo de la escorrentía y de los hidrogramas en cuencas compuestas se realiza primero independientemente en cada subcuenca y a continuación se agregan adecuadamente según un modelo de cuenca definido para estimar los hidrogramas en puntos claves de la red de drenaje asociados a periodos de retorno de interés. Señalar que al final de este módulo ya conocemos los fundamentos teóricos necesarios para acometer con criterio técnico el modelamiento de crecidas con una herramienta como es ECHMS. Aquí finaliza la presentación del módulo 4 del curso. Muchas gracias por su atención.